¿Cuánto miedo pueden realmente inspirar Burkina Faso y Corea del Norte en los pasillos de Washington para que el mayor imperio digital del planeta tiemble de verdad? Puede sonar desmesurado, pero en este instante, la Casa Blanca no logra conciliar el sueño desde que estos dos países, marginados por Occidente, firmaron un acuerdo de ciberseguridad que pone en jaque todas las reglas tácitas de la geopolítica tecnológica. La reacción estadounidense fue puro pánico. Solo hizo falta una rúbrica en Ouagadougou para que diplomáticos occidentales amenazaran con sanciones, aislamiento y advertencias de consecuencias económicas inmediatas. En Nueva York y París, los titulares hablaron de imprudencia y peligro global. Mientras tanto, los tanques de pensamiento en Bruselas y Londres tacharon la alianza de provocación intolerable. Pero, ¿qué hay detrás de esas reacciones tan extremas? ¿Por qué un simple acuerdo firmado por dos países considerados parias puede desencadenar semejante tormenta? La respuesta se encuentra en la historia misma del control tecnológico mundial, una historia tejida durante décadas, a la sombra de acuerdos secretos, inversiones estratégicas y un entramado invisible de dependencia digital que atraviesa continentes. Detrás de la retórica airada y las acusaciones de irresponsabilidad, se esconde el miedo real de Occidente, la posibilidad de perder el control total sobre el mundo digital. Lo que realmente aterra a Washington no es solo la amenaza de más ciberataques, sino el inicio de una rebelión global contra el monopolio occidental sobre la tecnología, los datos y las infraestructuras críticas. Pensemos en la historia reciente. Desde la caída del muro de Berlín hasta la expansión de Silicon Valley, Occidente ha dictado las normas. En los años 90, cuando Internet comenzaba a conectar el planeta, las grandes empresas tecnológicas estadounidenses y europeas tejieron redes de influencia, no solo para vender productos, sino para asegurar que cada byte, cada mensaje y cada bit de información pasara, tarde o temprano, por sus manos. Burkina Faso, hasta hace poco casi invisible en la escena mundial, respondió con una declaración desafiante de independencia. Ya no aceptarán dictados de los arquitectos del colonialismo digital, ni permitirán que las viejas potencias sigan imponiendo bajo qué condiciones pueden proteger sus redes o desarrollar su propia industria tecnológica. Por primera vez, un país africano desafía abiertamente las reglas impuestas por Silicon Valley, Bruselas o Langley. Las apuestas están en su punto máximo. Si África logra quebrar el monopolio occidental sobre la tecnología, Occidente perderá su capacidad de vigilancia, coerción y chantaje sobre cientos de millones de personas. Y el resto del mundo podría descubrir que existen alternativas reales a la dependencia tecnológica. Nuevas alianzas, sistemas operativos distintos y, sobre todo, nuevos paradigmas de soberanía digital. Imagina por un momento un mundo en el que las transferencias bancarias no dependan de redes estadounidenses, donde los datos de salud, educación y comercio de una nación africana no salgan nunca de sus fronteras. Donde la seguridad digital no dependa de aceptar software con puertas traseras, ni de comprar sistemas de defensa que reportan información a potencias extranjeras. Eso es lo que está en juego. La pregunta clave es, ¿qué llevó a Occidente a construir un imperio tan obsesionado con el control invisible? ¿Y cómo es posible que dos naciones consideradas parias estén logrando erosionar ese cerco? Para entender por qué el mundo digital está temblando, necesitamos mirar atrás y analizar cómo Occidente edificó su imperio invisible. Para comprender los orígenes de este dominio digital, hay que viajar a los primeros días de Internet y el nacimiento de la vigilancia masiva. Solo así se revela la verdadera dimensión de la batalla que acaba de comenzar. En los años 70 y 80, mientras la informática aún era un misterio para la mayoría, los gobiernos y las empresas occidentales ya estaban sentando las bases de lo que sería una red global bajo su control. Los cables submarinos que cruzaban los océanos, las primeras líneas de código que manejaban la banca internacional, los satélites de comunicaciones, todo era diseñado para estar siempre, de alguna manera, bajo supervisión occidental. No fue una invasión de bombas ni disparos. Fue un ataque de silencio absoluto.
Aquel martes, en la mañana, en Ouagadougou, no hubo explosiones ni sirenas. Solo, de pronto, los bancos dejaron de funcionar. Las transferencias no llegaban. Las comunicaciones militares se apagaron. Una a una, las pantallas se volvieron negras. Nadie podía enviar dinero. Ningún comandante podía hablar con sus tropas. Más de 20 millones de personas quedamos, de repente, mudas y ciegas en el mundo digital. Este fenómeno, aunque parezca exclusivo de Burkina Faso, ya tiene precedentes en la historia reciente. Por ejemplo, en el año 2007, Estonia sufrió un ataque de denegación de servicio tan masivo que paralizó bancos, periódicos y hasta el gobierno durante días. En el año 2020, Irán reportó sabotajes a su infraestructura petrolera digital. Siempre, detrás del caos, la sombra de potencias extranjeras usando la tecnología como arma política. ¿Te has preguntado cómo fue posible? Todo nació de nuestra dependencia tecnológica. Cada mensaje, cada pago, cada secreto militar viajaba por sistemas que nunca controlamos del todo. Software extranjero, redes extranjeras, cables subterráneos que ligaban nuestras vidas diarias a decisiones tomadas a miles de kilómetros, por personas que jamás habían visto nuestro polvo rojo. Burkina Faso parecía soberana. Teníamos bandera, presidente, himno, incluso un asiento en las Naciones Unidas. Pero eso era solo el barniz. La soberanía real no vive en los símbolos, sino en el control. Y el control de nuestra infraestructura digital jamás fue nuestro. Lo que sufrimos no fue un accidente, fue un mensaje brutal. Ustedes existen solo porque nosotros lo permitimos. Cuando todo colapsó, los supuestos salvadores llegaron. Ofrecían restaurar nuestros sistemas, pero a cambio exigían acceso total. Los contratos llegaban repletos de cláusulas, vigilancia sobre cada llamada, puertas traseras en los equipos y una única opción real: aceptar la sumisión y la vigilancia perpetua. Así opera el colonialismo digital, silencioso, disfrazado de ayuda, pero letal para cualquier sueño de independencia. Perder el control de tu infraestructura digital es renunciar, de hecho, a tu soberanía. Es vivir bajo la sombra de intereses extranjeros, sin capacidad real de decidir tu propio destino. Para ilustrar este concepto, recordemos el caso de Huawei y su exclusión de las redes de quinta generación en Europa y Estados Unidos. La justificación era la seguridad nacional, pero en el fondo se trataba de quién tiene las llaves del futuro. Si un país puede apagar tus redes, filtrar tus datos o sabotear tus comunicaciones, ¿de qué sirve la independencia política? Pero lo que parecía una condena irreversible encendió una chispa inesperada en el corazón de Burkina Faso. Frente al chantaje, surgió una alianza improbable, capaz de cambiar las reglas del juego. Cuando los antiguos colonizadores prometen protección, ofrecen ayuda o siembran un nuevo yugo digital disfrazado de salvación. Tras el apagón que sumió a Burkina Faso en la oscuridad digital, los primeros en aparecer no fueron aliados sinceros, sino viejos poderes con trajes renovados: Francia, Estados Unidos y la Unión Europea. Llegaron con discursos de asistencia, pero sus verdaderas intenciones estaban escritas entre líneas. Restaurar nuestros sistemas, sí, pero solo a cambio de control y vigilancia absoluta. Francia puso sobre la mesa sus expertos en ciberseguridad, pero exigía acceso libre y permanente a todas las redes gubernamentales. Vigilancia continua, observadores incrustados y puertas traseras en cada sistema. La ayuda se convertía en ocupación. El colonialismo de siempre, ahora sin soldados ni cañones, solo contratos blindados y algoritmos invasivos. Estados Unidos fue aún más transparente en sus ambiciones. Su propuesta era una integración total bajo su escudo digital, asesores estadounidenses en cada nivel de gobierno, y la promesa, casi mafiosa, de que si aceptábamos, nunca volveríamos a sufrir un ciberataque. La advertencia era nítida: protección o sumisión absoluta. La Unión Europea siguió detrás, vendiendo transferencia tecnológica y fortalecimiento de capacidades.
pero su tecnología era anticuada, rechazada incluso por sus propios Estados miembros. Nos ofrecían sistemas obsoletos a precios exorbitantes, y lo peor, cláusulas que exigían compartir nuestros datos, ceder acceso remoto e integrar sus plataformas de manera irreversible. Cada ayuda venía atada a una condición. La soberanía debía ser negociable. Este modelo de ayuda no es nuevo. En 2015, Grecia, en medio de su crisis económica, recibió ofertas similares a cambio de entregar el control de sus bases de datos fiscales y sistemas bancarios. En 2016, Ucrania sufrió ataques a su red eléctrica, y la solución ofrecida implicaba instalar software de empresas estadounidenses con acceso a todas las operaciones críticas. La historia se repite, el escenario cambia, pero la lógica de la dependencia persiste. La presión era asfixiante, los riesgos crecían y la salida parecía cerrada. Pero entonces, desde un rincón inesperado del mundo, llegó una propuesta radicalmente distinta. Corea del Norte. No ofrecía vigilancia ni dependencia, sino la promesa de una independencia tecnológica real. Sin condiciones políticas, sin supervisión encubierta, sin puertas traseras ocultas. Corea del Norte, el país más sancionado y aislado del planeta, ha sobrevivido y prosperado en el ámbito tecnológico bajo el asedio occidental. Contra todo cálculo, han construido sistemas propios, infraestructuras autónomas y defensas digitales capaces de resistir décadas de ciberataques y sabotajes internacionales. Son la prueba viva de que romper las cadenas de la dependencia tecnológica es posible, si se acepta el costo. Para ponerlo en perspectiva, basta recordar que Corea del Norte desarrolló su propio sistema operativo, Red Star OS, completamente separado de Windows o Mac OS. Además, su Internet nacional, Kwangmyong, es una red cerrada, diseñada para proteger la información interna de cualquier injerencia extranjera. Incluso han construido hardware propio, evitando componentes que puedan ser manipulados desde el exterior. El precio ha sido el aislamiento, sanciones y una economía restringida, pero la capacidad de resistir ataques externos es una realidad comprobada. Burkina Faso tomó una decisión histórica: rechazar la ayuda envenenada de Occidente, renunciar al espejismo de protección y apostar por una soberanía genuina, aunque el precio fuese aislamiento y riesgo de sanciones. Preferimos arriesgarlo todo por la libertad digital que vivir eternamente bajo la sombra del control extranjero. Aceptar la vigilancia occidental no significa solo ceder datos, es perpetuar la subordinación, abrir las puertas al chantaje y renunciar a nuestra autonomía. Apostar por la independencia, en cambio, puede traer amenazas y sanciones, pero abre una puerta a la libertad tecnológica que antes parecía impensable. La firma del acuerdo con Corea del Norte fue el primer paso. Un acto de rebeldía que encendió una chispa, dentro y fuera de África. Porque desafiar el orden impuesto siempre desencadena consecuencias, y la verdadera revolución apenas comenzaba. Pero la decisión de Burkina Faso no tardó en sacudir los cimientos del sistema global de control tecnológico. Pronto, otros países africanos comenzaron a cuestionar sus propias cadenas digitales. El miedo en Occidente se convierte en pánico real cuando otros países africanos empiezan a preguntar: ¿y si nosotros también? Lo que parecía un caso aislado en Burkina Faso comienza a multiplicarse. La semilla de la independencia digital germina en todo el continente. La noticia corre como pólvora. Una nación africana ha roto sus cadenas tecnológicas, aliándose con el país más sancionado del mundo. ¿Por qué no seguir ese ejemplo audaz? Gobiernos de África Occidental, Central e incluso del Cuerno de África llaman a sus expertos. En las redes sociales, el debate sobre soberanía digital arde. Jóvenes emprendedores y veteranos tecnológicos imaginan una Internet africana, segura y libre de vigilancia extranjera. La inspiración de Burkina Faso provoca una ola de pensamiento crítico. ¿Es posible otro camino? ¿Puede África decidir su destino digital sin tutela externa?
La historia nos enseña que los movimientos de independencia nunca se tratan solo de política, sino también de cultura y tecnología. Cuando la India se liberó del Reino Unido, no solo recuperó su bandera, también comenzó a fabricar sus propias locomotoras, a escribir su propia historia tecnológica. Cuando Brasil nacionalizó sus recursos petroleros en el siglo XX, fue un acto de soberanía económica y también de autonomía técnica. El control digital es la versión moderna de esa lucha. Ante este escenario, Occidente entra en alerta máxima. El problema va mucho más allá de perder mercados. Está en juego la llave maestra de los datos, las comunicaciones y la influencia estratégica sobre más de 1.400 millones de personas. Si África deja de ser simple consumidora y pasa a ser productora y guardiana de su propio ciberespacio, el tablero global se transforma para siempre. Washington, Bruselas y París movilizan todos sus recursos diplomáticos y mediáticos. Surgen advertencias en los medios, amenazas veladas y nuevas sanciones económicas. Hay presiones directas sobre gobiernos africanos, intentos de ahogar financieramente a quienes imiten a Burkina Faso, e incluso ofertas para renegociar viejos acuerdos. Ahora, Occidente parece más dispuesto a compartir tecnología, a suavizar condiciones, a respetar la soberanía. Pero la confianza se ha roto, y el miedo a perder el control se nota en cada gesto, en cada comunicado urgente. La supremacía tecnológica occidental, antes incuestionable, comienza a mostrar grietas. El mito de que solo Occidente puede proteger la seguridad digital se desvanece ante la evidencia de alternativas soberanas. Los países africanos comprenden que la dependencia no es una condena inevitable, sino una elección política, y que esa elección puede revertirse. Por primera vez en décadas, el sur global contempla la posibilidad real de liberarse del chantaje tecnológico. El monopolio occidental amenaza con venirse abajo ante sus propios ojos. Las consecuencias serían irreversibles: pérdida de influencia económica, militar y política, y el principio del fin de un sistema internacional basado en la desigualdad digital. Occidente lo sabe. La batalla por mantener su hegemonía entra en una fase desesperada. Imagina que un día, en una nación africana, los jóvenes desarrolladores crean un sistema operativo totalmente propio, inspirado en Ubuntu, pero adaptado a lenguas locales y necesidades agrícolas. Imagina universidades creando software de salud que no depende de servidores externos, o empresas de telecomunicaciones lanzando satélites con tecnología regional. Cada uno de estos pasos es un golpe directo al monopolio del control. Pero, ¿qué significa todo esto para la gente común? ¿Cómo cambiará la vida de la próxima generación africana? El cambio ya no es una hipótesis, está ocurriendo, y su impacto apenas comienza a sentirse. Las preguntas se multiplican en las calles y en los hogares. Nadie puede prever cómo terminará esta rebelión digital, pero todos intuyen que el futuro de África está en juego. La independencia digital ya no es un sueño lejano, es una cuestión de voluntad y estrategia. Todo el mundo observa, en tiempo real, el ejemplo de Burkina Faso. Aquí no está en juego un lujo para países ricos ni un capricho revolucionario. Es supervivencia nacional. Quien no controla su ciberespacio, no controla su destino. La primera lección es inapelable. La soberanía digital no es un accesorio, sino un requisito para cualquier nación que quiera ser libre. Renunciar a ella es aceptar que cualquier poder externo pueda desconectarte, vigilarte o chantajearte en cualquier momento, sin dar explicaciones. La historia reciente lo ha demostrado muchas veces. Bancos paralizados, comunicaciones militares caídas, gobiernos enteros a merced de un clic ajeno. ¿Qué protege realmente a un país? No es la bandera ni el himno, ni siquiera el asiento en Naciones Unidas. Es la capacidad de asegurar sus propios sistemas críticos. El segundo paso es ineludible: formar expertos propios. No basta con importar consultores o comprar software extranjero. Se necesita invertir en educación, universidades y laboratorios nacionales.
Es fundamental cultivar una generación de ingenieros, programadores y analistas que conozcan cada línea de código y cada fibra óptica de su infraestructura. Esto no se logra en un día ni en un año, pero cada paso disminuye la vulnerabilidad y aumenta la dignidad. A la vez, urge desarrollar tecnología autóctona. No se trata solo de crear aplicaciones vistosas o redes sociales locales, sino de construir los verdaderos cimientos: sistemas operativos, protocolos de comunicación, cifrados propios. Cada elemento fabricado en casa es un muro contra la injerencia extranjera. No menos importante, hay que rechazar las soluciones disfrazadas de ayuda, esas ofertas que esconden puertas traseras, monitoreo constante o dependencia a largo plazo. El precio inicial parece alto: inversión, tiempo, sacrificio de comodidad. Pero el costo de la sumisión digital se paga durante generaciones, con datos secuestrados, decisiones manipuladas y crisis provocadas desde afuera. Burkina Faso lo ha demostrado. Nadie apostaba por esta nación africana, y menos aún cuando eligió aliarse con el país más sancionado del planeta. Sin embargo, juntos desafiaron el monopolio tecnológico occidental y demostraron que el cambio es posible. El camino exige coraje y resistencia ante presiones, sanciones y amenazas. Pero también siembra esperanza. Ahora otros países del sur global se atreven a imaginar su propia salida del laberinto digital, porque la libertad no tiene descuento. No actuar hoy es aceptar la condena. Décadas bajo vigilancia y control ajenos, perdiendo autonomía y futuro. Cada minuto de demora, el cerco digital se cierra un poco más, y la brecha tecnológica se convierte en una nueva forma de esclavitud. La verdadera pregunta ya no es si es posible liberarse, sino cuánto estamos dispuestos a sacrificar por nuestra dignidad tecnológica. Así llegamos al punto decisivo. ¿Aceptar el statu quo impuesto por quienes venden dependencia como progreso, o construir una alternativa desafiante y propia? La respuesta marcará el futuro de toda una generación. El reloj digital no se detiene, y las decisiones de hoy definirán quién tendrá el control mañana. La era del dominio invisible ha terminado. ¿Estás preparado para exigir y construir tu propia libertad tecnológica? Lo que ayer parecía imposible en África, hoy es una realidad que cruza fronteras. Burkina Faso, una nación antes ignorada por el mundo, desafió el orden global y abrió la puerta a la verdadera soberanía digital. No caminó sola. Junto a Corea del Norte, el país más aislado y sancionado del planeta, demostró que la independencia tecnológica no es solo para los poderosos, sino un derecho que cualquiera puede conquistar. Esta alianza ha desestabilizado la mayor fuente de poder occidental: el control silencioso sobre redes, datos y decisiones de los países del sur global. Ya no somos simples consumidores de tecnología, ni víctimas resignadas ante la vigilancia disfrazada de ayuda. Ahora África se erige como ejemplo. Sí es posible romper las cadenas de la dependencia digital y reescribir las reglas del juego mundial. Pero surge la pregunta incómoda: ¿esperarás que otros construyan tu libertad o te atreverás a ser parte activa del cambio? Porque cada vez que aceptamos la vigilancia a cambio de falsa protección, cada vez que permitimos que nuestros datos circulen por servidores y software ajenos, fortalecemos un sistema global diseñado para mantenernos débiles y observados. Tu futuro, el de tus hijos y el de tu país, depende de rechazar la vigilancia como un mal necesario. La historia la escriben quienes se atreven a romper el ciclo. Cada paso hacia la soberanía digital es una victoria contra el chantaje y la manipulación, una apuesta por la autonomía real. La revolución no será televisada ni transmitida en conferencias internacionales. Se fragua en las aulas, en los laboratorios, en las calles y en el parlamento de cada nación que decide decir basta. La vigilancia ya no se esconde. Hoy sabemos que ningún imperio protege sin interés, y que toda colaboración tecnológica tiene un precio. Por eso, la pregunta es clara: ¿seguirás confiando en quienes forjaron las cadenas invisibles, o te atreverás a exigir y crear tus propias llaves? El cambio no vendrá de quienes siempre han mandado, sino de quienes, como Burkina Faso, se atreven a desafiar y a imaginar un futuro diferente.
Hoy, la oportunidad es histórica. Construir infraestructuras digitales propias, proteger nuestros datos y, sobre todo, decidir por nosotros mismos qué destino queremos. El miedo de las potencias, sus amenazas y sus sanciones solo demuestran que vamos por el camino correcto. No te resignes a ser espectador. Exige transparencia, educación tecnológica y participación real en las decisiones sobre cómo se usan y protegen tus datos. Recuerda, la libertad digital no se concede, se conquista. La era del dominio invisible ha terminado porque alguien se atrevió a imaginar y a construir una alternativa. Ahora es tu turno. El futuro será soberano, o no será. Pero antes de concluir, pensemos en cómo otras regiones del mundo pueden inspirarse en este ejemplo. En América Latina, por ejemplo, la dependencia tecnológica ha sido una constante. Países como Brasil y Argentina han intentado, en distintos momentos, desarrollar sus propios sistemas de pago y redes de comunicación. Sin embargo, la presión de Estados Unidos y Europa ha limitado muchas veces esa autonomía. Ahora, con el ejemplo de Burkina Faso, se abre una nueva ventana de oportunidad para que el sur global actúe en bloque y exija un trato justo en la economía digital. Imagina un futuro en el que los países africanos, latinoamericanos y asiáticos colaboran no solo en comercio, sino en el desarrollo de estándares abiertos, cifrados independientes y plataformas de inteligencia artificial que respondan a sus realidades y valores. Esta cooperación desafiaría la idea de que solo Silicon Valley o Shenzhen pueden innovar y daría lugar a un flujo de conocimiento verdaderamente global. La historia de la humanidad está llena de momentos en los que los más débiles, unidos, lograron cambiar el curso de los acontecimientos. La revolución industrial transformó Europa porque decenas de miles de trabajadores lucharon por sus derechos y por acceso al conocimiento. La independencia de las colonias americanas fue posible solo porque los pueblos se organizaron y aprendieron a defender sus propios intereses. Hoy, la batalla es digital. Implica aprender a programar, a proteger los datos, a exigir leyes que limiten el poder de las plataformas extranjeras. Significa crear redes de apoyo regional para compartir talento, recursos y experiencias, y para resistir juntos la presión de los monopolios globales. En la práctica, cualquier ciudadano puede contribuir a esta causa, desde exigir transparencia en el uso de sus datos personales, hasta apoyar iniciativas de código abierto y educación digital en sus comunidades. Los gobiernos, por su parte, deben invertir en investigación y desarrollo, en educación tecnológica y en la formación de alianzas estratégicas que prioricen la soberanía sobre la comodidad y el corto plazo. Por supuesto, el camino no está exento de desafíos. Las potencias occidentales no cederán su hegemonía sin luchar. Utilizarán todos los recursos a su alcance: diplomacia, sanciones, campañas de desinformación y, si es necesario, sabotajes encubiertos. Pero la historia demuestra que la resistencia es posible. Cuando los pueblos deciden que la dignidad está por encima de la conveniencia, ningún imperio puede detenerlos por siempre. El ejemplo de Burkina Faso y Corea del Norte es solo el principio. En los próximos años veremos más países dar pasos valientes hacia la independencia digital. Algunos fracasarán, otros serán castigados, pero cada intento es una semilla plantada en el terreno fértil del cambio. La pregunta ya no es si es posible, sino cuándo y cómo se logrará. En conclusión, el mundo asiste al inicio de una nueva era. Una era en la que la soberanía digital será tan relevante como la independencia política o económica. Quien controle sus redes, sus datos y su tecnología, controlará su futuro. Quien dependa de otros para protegerse, estará siempre a merced de intereses ajenos. Así que la decisión es tuya, es nuestra, es de todos los que soñamos con un mundo más justo y libre. No esperes a que otros te den permiso para ser dueño de tu destino digital. Empieza hoy. Exige, participa, aprende, construye. Porque solo así, paso a paso, línea de código a línea de código, podremos forjar la libertad que merecemos.
La era del dominio invisible ha terminado. Ahora comienza la era del despertar digital. ¿Qué papel jugarás tú en esta historia?